Muchas veces nosotros hablamos de la obra de Dios. Muchas veces hablamos de la obra del Espíritu Santo. Hablamos de la obra de la iglesia, de la obra de los hijos de Dios. Pero de pronto no hablamos tanto de la obra de Satanás. De pronto porque no nos gusta ni siquiera escuchar o mencionar ese nombre. Pero es necesario que el pueblo de Dios conozca y sobre todo descubra esas obras ocultas, perversas que hay en este ser. Y al descubrir la obra del enemigo, podemos descubrir muchas cosas en nuestra vida que están pasando y no nos habíamos dado cuenta. Por eso vamos a poner mucho cuidado a esta palabra. Y Dios me guió a esta palabra un día que estaba haciendo mi devocional. Y me pregunté eso, hablamos tanto de la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo, pero ¿dónde se descubre la obra perversa del enemigo? Primera de Crónicas 21, 1:4, todo lo que se hable en el nombre de Cristo Jesús tiene que ser apegado a las Sagradas Escrituras. Les pido por reverencia a la palabra, coloquémonos un momento en pie. Y dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey y Señor mío. ¿No son todos estos tus siervos, mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió pues tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo de David. Y vuelvo y leo el primer versículo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Padre, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que sea revelada a nuestros ojos. Hoy atamos toda oposición, toda distracción de nuestra mente, de nuestro ser. Hoy nos cubrimos con tu preciosa sangre y sabemos que en ti hay paz, que en ti hay protección. Danos la revelación que necesitamos, Señor, porque sabemos que el enemigo daña, el enemigo se oculta. Sabemos, pero también sabemos que tu presencia nos dará vida y vida en abundancia. Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, para que sepamos cómo caminar en este paso por este mundo. Gracias porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Gracias porque hoy reconocemos que en Cristo hay salvación. Gracias, Señor, porque en este lugar nos hablas provechosamente para entender y para saber guiarnos en este mundo pasajero. Gracias, amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Podemos sentarnos. Aleluya. Muchos podríamos pensar que un censo no tiene nada de malo. Es más, los gobiernos censan para saber cuántas personas hay en un pueblo, hay en un país. Cualquier gobernante lo puede hacer, está dentro de sus normas y creo que también está dentro de sus responsabilidades. Saber cuánto pueblo hay y cuánta gente cuenta, ya sea para efectos de sanidad, para efectos de tener una cuenta aproximada de cuántos habitantes hay en Colombia. Pero aquí nos extraña porque dice que Satanás incitó, o sea que aquí hay algo escondido cuando habla de incitar. ¿Y por qué razón nos extraña más? David no escuchó el consejo de Joab, del principal de los de ellos. ¿Por qué no lo escuchó y por qué no
atendió su llamado y por qué Joab le insistía en que no lo hiciera, si era algo como tan natural. ¿Ustedes qué piensan que hubo allí? ¿Por qué David no debía hacer este censo? Piensen ahí, ¿por qué sería? ¿Sería porque no le estaba creyendo a Dios? ¿Qué sería? Pero miren, mis amados hermanos, que la enseñanza es grande, porque cuando Satanás se levanta contra el pueblo de Dios, él siempre usa a alguien en autoridad. Y en este caso, David era la persona que estaba en autoridad. ¿Qué hizo el enemigo? Trajo a David no falta de fe, no reconocimiento, sino orgullo. Este tema lo di en jóvenes y les dije, voy a darle la segunda parte un domingo. Trajo orgullo. Orgullo porque él quería saber en ese momento con cuántos guerreros valientes contaba para hacerse notar que ninguno como el rey David, que tenía muchos hombres valientes y que conquistaban y llegaban a grandes victorias. Aquí David no estaba reconociendo la gracia de Dios, el favor de Dios, la protección de Dios, porque siempre que David salía a las batallas, el que le daba la victoria era el Dios grande de Israel. Tanto que él estaba reconociendo la fuerza humana, pero no la protección divina. Y esto desagradó tanto a Dios, porque el Señor sabía que en sí David no era nadie. David contaba con la ayuda protectora de Dios. Es como nosotros. Nosotros, así tengamos vida, salud, lo que sea, no somos nada si no contamos con la ayuda protectora del Señor. Y sin embargo, David mandó a contar al pueblo. No escuchó la voz de Dios por medio de este hombre que le decía a Joab, le decía, no hagas esto, Señor. ¿Acaso no son tuyos todos estos hombres? Porque en ese tiempo el rey era prácticamente dueño de la vida de cualquier persona. Él podía mandarlo a matar si quería, podía colocarlo en un lugar de excelente si quería. No son tuyos, ¿por qué vas a hacer esto? Pero ¿saben algo? Miremos que Satanás siempre ha querido destruir. La obra de Satanás es destruir al hombre, y para eso usa a otros hombres, los incita al mal. ¿Estamos descubriendo las obras de Satanás? Entonces la forma más fácil que encontró fue yendo a la cabeza para destruir todo el pueblo. ¿Nos dice algo esto? Nos dice algo de que nosotros, cuando tenemos autoridad, tenemos mucha responsabilidad. Nos dice algo que los gobiernos, cualquiera que sea, en cualquier año, en cualquier época, el presidente que esté en Colombia de turno tiene mucha responsabilidad. Nos dice algo que desde siempre han creado leyes impías, y por eso es que el pueblo ha vivido juicios. Pues en este caso, el pueblo de Israel vivió juicio por David, porque él era el gobernante, tenía la responsabilidad, y sin embargo se dejó incitar por el enemigo. Tengamos algo claro, que quiero hacer un apunte muy especial acá. Dios es el único ser del universo que Él no tiene fin, no tiene principio. Él fue, es y será. Esa es la claridad que tenemos que hacer. Jamás se equivoca, su voluntad es perfecta. Todas las criaturas creadas por Dios son imperfectas. Nosotros somos imperfectos. El único perfecto es Él. Dios creó toda su creación, la creó inferior a Él. Él no creó a nadie igual a Él, porque Él es el único omnisciente, poderoso y omnipresente. ¿Estamos entendiendo? Gloria al Señor.
Los seres humanos fuimos creados a su imagen y semejanza, pero no iguales a Él. No iguales a Él. Escúchese bien esto. Él nos dio libertad para elegir y para decidir. Él no creó esclavos. Nos dio libertad. Nos dio, eso se llama libre albedrío. Por eso David, cuando fue tentado por Satanás, él tuvo la libertad de creerle al enemigo o creerle a Joab, que le decía: no haga esto. ¿Y quién tomó la decisión allí? ¿Quién la tomó? Bueno, pónganme cuidado, porque si no voy a preguntar así como en una clase. David tomó la autoridad ahí. Él eligió hacer lo que el enemigo le incitaba. Piense en usted. ¿Usted realmente está tomando la autoridad para ejercer el bien o el mal? Porque en sus manos y en las mías está hacer el bien o el mal. Dios no creó seres malévolos. Algunos dicen: pero ¿por qué Dios creó a Satanás? Dios no creó seres malévolos. Él creó seres humanos y creó ángeles. El enemigo era un ángel, pero a causa de querer ser igual a Dios, se rebeló contra Dios, tuvo orgullo, envidia, y ahí se convirtió en un ángel caído. Entonces vamos discerniendo esto. Hay personas que dicen: pero ¿por qué Dios permite la maldad, la muerte, la violencia? Ya saben quién es el que la incita y quién es el que la trae. ¿Estamos discerniendo? Algunas personas no entienden que Satanás tiene sus obras y dicen: no, es que fue Dios. Pero el hombre peca y cae en pecado cuando le abre puerta a ese ser maligno que cayó por orgullo. Entonces el hombre, cuando le abre puerta, ahí es cuando es incitado al mal. Porque el hombre que no tiene dominio propio, y cuando hablo de hombre hablo de mujer, se deja tentar, se deja incitar hacia la maldad. Pero el hombre que tiene dominio propio, el fruto del Espíritu Santo, rechaza esa maldad y hace lo que a Dios le agrada. Amén. Gloria a su nombre. El enemigo. Recuerda que el tema es descubriendo al enemigo, las obras del enemigo. El enemigo emprende una batalla tenaz y voraz, porque como él odia a Dios, pero no puede hacerle daño a Dios, le quiere hacer daño a la creación de Dios, a lo que más ama Dios, que somos nosotros. Y es ahí por eso que muchas personas caen en ese engaño y pierden la vida en el adulterio, en la inmundicia, en el robo, en la brujería, en la hechicería, en la maldad, porque se han dejado convencer de las obras perversas del maligno. Dios permite que su creación tenga libre albedrío, libre elección. Y por eso en Deuteronomio 30 dice: yo te doy la autoridad para que escojas el bien o para que escojas el mal. Ahí ya nos toca a nosotros elegir. ¿Realmente yo me dejo tentar y guiar por Satanás, o lo rechazo y tomo autoridad y me dejo direccionar por el Espíritu Santo? Por eso es que no siempre, amados hermanos, podemos decirle: es que fue por culpa de Satanás. No, Satanás sí tienta y quiere dañar al hombre. Él sí es culpable. Pero la elección, ¿quién la coge? ¿Quién? ¿Estamos entendiendo? La elección es nuestra, porque Dios nos dio el poder y la autoridad para rechazar las obras perversas del maligno. El Espíritu Santo nos ayuda en todo tiempo. El Espíritu Santo nos direcciona. El Espíritu Santo nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Seguimos.
El diablo tiene 3 formas de dañar a sus hijos. Escúchelas bien, iglesia. 3 formas de dañar a sus hijos. Primero, incita al pecado, como hizo con David. Lo incitó a que hiciera un censo, pero no para darle la gloria a Dios, sino para enorgullecerse. Entonces, primero, el diablo incita a pecar contra Dios. Segundo, el diablo acusa delante de Dios. Cuando ya ha hecho que tú caigas, va y te acusa delante de Dios y pone culpabilidad en tu vida para que no puedas crecer, para que te sientas pecador, para que digas ya no voy a la iglesia, yo soy un pecador, yo no merezco nada. Coloca culpabilidad. Tercero, trae duda de la existencia de Dios, te roba la fe. Mire las 3 obras perversas. Primero, incita a pecar. Segundo, trae culpa, él acusa. Tercero, trae duda. ¿Estamos entendiendo? Cuando usted sienta duda de que, ay, yo no sé si de verdad Dios existe, no, yo tanto que voy a la iglesia y no pasa nada. Discierna. ¿Quién está por ahí incitando? El enemigo, el diablo. Sí, es que a veces nos da hasta temor no nombrarlo, pero es que por eso él se camufla. En este caso, como decíamos, David se dejó incitar. No escuchó la voz de Dios por medio de Joab, que le decía no hagas esto. Así pasa muchas veces en la iglesia, cuando a algunas personas se les dice, mire, por favor, cambie su manera de vivir, está usted llevando un camino del mal. Así pasa cuando de pronto algún ministro se disciplina, se le llama la atención. Entonces el enemigo viene y le dice, no se deje mandar. ¿Por qué? Usted es libre, haga lo que quiera, mejor váyase, no haga caso, no sirva. Esa es la voz del enemigo, y por eso usted ve muchas personas, grandes ministros que tienen un llamado poderoso de parte de Dios, se van y dejan al Señor porque simplemente escucharon la voz del enemigo, se dejaron incitar, se dejaron tentar, se dejaron robar la fe. ¿Por qué el pueblo, escuche bien, sufrió? Porque dice la palabra que el pueblo sufrió el juicio de David. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué el pueblo lo sufrió? ¿Qué creen? A ver. ¿Por qué el pueblo sufrió el juicio si el pueblo no hizo nada, si no fue David? ¿Por qué? Yo ya lo dije. Por la autoridad. Porque todo gobernante Dios le ha dado autoridad sobre su pueblo. Todo padre de familia, madre de familia tiene autoridad sobre sus hijos. Y si falla el gobernante de un país, el padre de familia, si falla la autoridad en la iglesia, eso daña a los demás. ¿Estamos entendiendo? Entonces Satanás destruye la familia cuando destruye la cabeza. Y la cabeza en este caso es el padre, la madre o la persona que tenga autoridad en ese momento. Tengamos en cuenta esto. Nuestras malas decisiones siempre tendrán consecuencias. Siempre. Lo que se siembra, se recoge. Si usted siembra mango, recogerá mangos. Usted no siembra mangos y va a recoger aguacates. Pero la diferencia es cuando clamamos la misericordia de Dios y entendemos que el enemigo nos ha incitado al mal y reconocemos, Señor, he pecado, ayúdame, necesito tu misericordia. Pero hay personas que no lo reconocen, sino que al contrario, al pecado le añaden el pecado de la rebeldía, de la falta de fe, de la indiferencia. Y dice la palabra en Deuteronomio 30. No lo busquen, se lo voy a decir. Dice, si oyeres atentamente, ¿qué? Perdón, Deuteronomio 28. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos esos mandamientos, vendrá sobre ti, ¿qué? Bendiciones, bendito serás al salir, al entrar, benditos serán tus hijos, bendita será tu casa, bendita será tu entrada, bendita será tu salida. Pero si no oyeres la voz de Jehová tu Dios
para hacer conforme a sus preceptos, vendrá sobre ti ¿qué? Maldito serás al entrar, maldita será tu casa, maldita será tu arteza de amasar, maldita será tu entrada, tu salida. ¿Se dan cuenta? Son dos caminos. Y dice el Señor también, les doy a escoger dos caminos, la muerte o la vida, pero escojan la vida. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Entendimos? Gloria al Señor. Miremos entonces que Dios no creó seres perfectos, pero sí le dio al hombre la autoridad para elegir. Miremos que el único perfecto es Dios, pero Satanás quiere robar las almas del Señor y dañarlas. En ese caso de David, Dios le mandó a un profeta o a un vidente que se llamaba Gad y le dijo, bueno, David, usted falló, no escuchó, ahora usted va a escoger el juicio. El juicio produce tristeza, el juicio produce separaciones en las familias, el juicio produce angustia. Y dice el versículo 12 miremoslo a ver, el versículo 12, primera de Crónicas, dice, escoge para ti, le dijo Dios, venga David, le voy a poner a usted a escoger. Y ahora necesito tres personas aquí. Le pido el favor a mi hermano, ven un momentico, ¿sí? Mi hermano, venga un momentico. Vamos a hacer aquí una dinámica bien buena. Venga Marixa, por favor, párense ahí un momentico. Escuchen lo que les voy a decir. Le dijo el Señor, escoge para ti o 3 años de hambre, ese era el juicio por el pecado de David, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es peste en la tierra. Primero, ¿qué escogería usted? Ponga atención, solamente te voy a decir a ti. 3 años de hambre, espada, ser derrotado delante de sus enemigos, o la espada del Señor que traería peste y muerte. ¿Qué escogería usted de los tres? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿La espada? Bueno, Marixa, escoge otro, porque ya escogieron la espada. Hambre. El siguiente, te tocó. No hay. Bueno, siéntense mis hermanos. ¿Qué escogerían ustedes? Derrotada, otro la espada. Listo, mire lo que dice. ¿Se imaginan la angustia de David? O sea, lo que escogiera no era nada bueno. Pero miren el versículo 13 y 14. Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchos en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. O sea, ¿qué eligió David? Que el ángel de Jehová trajera espada por 3 días. ¿Saben algo? El juicio que llegó a Israel fue incitado por Satanás, pero fue permitido por David. Ahora les preguntémonos todos, ¿qué juicio hemos traído a nuestras vidas por las malas decisiones, por dejarnos incitar, tentar por Satanás? ¿Estamos viendo la obra de Satanás? Tal vez usted me dirá, perdí mi hogar. Se dejó incitar de Satanás, se dejó tentar. Tal vez usted me dirá, tenía un empleo muy bueno y lo perdí porque me volví rebelde. Se dejó usar de Satanás. Tal vez me dirá, perdí la salud porque no escuché cuando el médico me dijo que no comiera tanto cerdo, tanta grasa. No escuchó la voz del Señor por medio del médico. Tal vez usted me dirá, perdí mis hijos porque no estuve con ellos y sabía que debía estar con ellos, pero no lo hice.
Se dejó dañar del enemigo. ¿Estamos discerniendo todo lo que el enemigo puede hacer? ¿Estamos discerniendo, iglesia? Espero que también hayamos entendido que usted y yo tenemos la autoridad para decir sí o no. No ignoramos sus maquinaciones, porque Él maquina. Él cuando ve un ministro, un pastor, un líder, un evangelista, un apóstol, un profeta en medio de nosotros, lo que quiere es destruirlo. Y lanza falta de fe, falta de congregación, pereza espiritual para sacarlo y devolverlo a un mundo de basura. Él quiere destruir la obra de Dios. Entonces, David aquí eligió estar bajo la vara de Dios que caer en manos de hombres. David eligió que el Señor llegara y hiciera lo que tenía que hacer. ¿Y sabe cuántos israelitas cayeron? 70,000. Dios no le quitó el castigo. 70,000 hombres cayeron por la decisión de David. Versículos 16 y 17. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Cilicio es angustia, lloro. Y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar el pueblo. Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. ¿Cómo vieron ustedes aquí a David? ¿Cómo? ¿Lo vieron bravo? ¿Lo vieron diciendo: Dios, ¿por qué me hace esto? Si yo soy el rey David, si yo he peleado las batallas, la culpa es suya, porque miren, me ha matado la gente. ¿Ustedes lo vieron decir a David así? Y muchas veces cuando nos pasan cosas a nosotros, nosotros decimos: Dios, ¿por qué? Si yo te sirvo. ¿Estamos viendo? Muchas veces cuando nos llaman la atención aquí en la iglesia, nos vamos porque es que yo soy el mejor predicador, el mejor pastor, el mejor adorador. Y muchas veces cuando pierdo el empleo: Señor, si yo te diezmaba y te ofrendaba. Pensemos, el ser humano siempre tiende a echarle la culpa a Dios de todo. Señor, ¿por qué? Si yo era la persona que más te servía, y mírame ahora cómo estoy enfermo, enferma. ¿Sabes quién trae enfermedad? Satanás, a través de juicios. Descubramos al enemigo. Muchas veces, muchas personas le han echado la culpa a Dios de la obra de Satanás, porque Él es experto en imitar y en camuflarse. Personas que eran grandes ministros y de un momento a otro usted los vio caídos. ¿Por qué? Por el pecado, por la pornografía, por la maldad, por la fornicación, por el adulterio. Y se van bravos con Dios y no se dan cuenta que Satanás los incitó y la persona decide. Dios nos enseña, amados hermanos. Por eso, cada padre de familia, cada gobernante, he ahí la responsabilidad, debe conocer de Dios. Cada ministro, cada pastor, cada siervo, cada hijo de Dios debe ser radical en las cosas del Señor. Porque cuando no tomamos una posición radical, ahí viene el problema. Cuando estamos un día en la iglesia y un día en el mundo, un día en el Señor y un día en el mundo, ahí es cuando nunca logras llegar a lo que Dios quiere ver en ti. Un hombre o una mujer llenos de la gracia de Dios. David, en su angustia, clamó
Por eso dice la palabra que David tenía el corazón conforme a Dios. No era que David no se equivocara, como lo acabamos de ver. No era que David no cometiera pecados. Todos pecamos, hasta sin darnos cuenta. Pero el corazón de David en ese momento fue postrarse y decirle: Señor, todo sea sobre mí. Yo fui el culpable, Señor, ten misericordia. Pero a veces nosotros nos alejamos y nos resentimos con Dios. ¿Por qué Dios me abandonó mi papá? ¿Por qué Dios me abandonó mi mamá? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le reclamamos a Dios cuando debíamos de enojarnos con Satanás, que es perverso y quiere dañar, robar y destruir. A David, después de que se arrepintió, le dijo el Señor: ve, construye un altar. ¿Saben por qué? Porque Dios vio el clamor y escuchó el clamor de David y del pueblo, y tuvo misericordia y le dijo al ángel: no más, guarda esa espada. Y le dijo al vidente: ve y dile a David que levante un altar. Un altar, en ese tiempo no había llegado Jesucristo. Entonces la forma de perdonar el pecado era levantando un altar y haciendo ofrenda de sacrificio, derramando sangre. Hoy tenemos una misericordia muy grande, que ya nuestros pecados son perdonados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. De aquella persona que se arrepiente de corazón. Y le dijo: ve y haz un sacrificio. Entonces David fue a una era, a un sitio, a un terreno, y llegó donde el dueño y le dijo: yo te voy a comprar. El dueño le dijo: no, mi señor, ¿cómo se le ocurre? Yo se la voy a regalar. Si es para que cese esta peste, tome lo que quiera, tómelo todo, señor, que yo se la voy a regalar. La era de Ornán se llamaba él. Y David, ¿sabe qué le dijo? No, señor. No le daré nada a mi señor, a Jehová, que no me cueste. Tú no me vas a regalar esa tierra tuya, porque el sacrificio lo voy a dar yo y me va a costar. Costó la vida de muchas personas, y en este caso él dio lo mejor de sí, compró la era por mucho dinero. A veces no le damos al Señor lo que nos cuesta, sino lo que nos sobra. Lo que nos sobra de tiempo. Señor, yo no voy a la iglesia porque yo trabajo de lunes a domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde, entonces no puedo ir el miércoles a las 7 de la noche. Pero sí puedes ir todos los días a trabajar. Es que llego muy cansado. Pero para levantarte a trabajar no estás cansado. Él dijo: no le daré nada a Jehová que no me cueste. Pastor, es que no, mire, yo no puedo ofrendar ni diezmar porque es que, imagínese, a mí no me alcanza. O sea que cuando usted quiere y le alcanza, es lo que le da el Señor. Y aquí no hablamos solamente de dinero, aquí hablamos de la vida. A veces queremos darle inclusive de nuestra vida al Señor, que es de Él, lo que nos sobra. Y yo pregunto en esta mañana: ¿por quién respiramos? ¿Por quién nos levantamos hoy? Bendito sea su nombre, bendito sea el Señor. ¿Por quién vivimos? Por Él, y solamente por Él. Y es más importante mi estudio, mi magíster, mi trabajo, mi descanso, porque no se ha comprendido que nuestro descanso es Cristo, que después de un día arduo de trabajo venimos aquí a descansar, venimos a escuchar la voz de Dios. Y dice que cuando David compró la era o el terreno, ofreció sacrificio y el Señor lo aceptó, y cayó fuego sobre ese sacrificio y cesó la mortandad.
Yo no sé cómo te has dejado incitar por el enemigo. Muy seguramente has perdido familia. Muy seguramente has perdido salud, hasta tu misma espiritualidad. Ya no amas a Dios como antes. Estás frío, ya no oras, no quieres leer la palabra. Vienes a la iglesia porque tu esposo o tu esposa te dice vamos. Y eso que baja así como hoy tengo que ir a la iglesia. Yo deseo ir a alabar al Señor. No sé si has perdido la pasión, pero detrás de eso, detrás de tu pecado, detrás de la inmundicia sexual, detrás de la pornografía, detrás del robo, detrás de la injusticia, detrás de la falta de fe, detrás de la frialdad, ¿quién está? ¿Quién está? Dígalo, ¿quién está? El enemigo Satanás. Pero hoy te quiero decir, ¿quién tiene la elección? ¿Quién? Di, yo tengo la elección de buscar el mal o buscar el bien. El enemigo tienta. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Estamos escuchando? Segundo, Satanás trae culpabilidad, incita, angustia. Zacarías 3:1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? ¿Quién es el que te acusa? ¿Quién te hace sentir mal? Tercero, él se roba la palabra sembrada en tu corazón y en el mío. Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? El diablo, y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. ¿Estamos descubriendo al enemigo? Los vuelve indiferentes, fríos. No les gusta la iglesia, les aburre la iglesia. Ay, qué pereza otra vez. Pero no nos aburre toda la tarde metidos en las redes. Cuarto, pide a los creyentes para hacerles caer. Lucas 22:31-32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado, ¿para qué? Para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Iglesia, Satanás engaña, tienta, roba, daña, pero el Señor Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre, que ruega por nosotros. Por eso no hay tentación que tú y yo no podamos vencer de la mano del Señor. Quinto, Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo es esto? A través de sus amigos, de sus vecinos, de su esposo, de su esposa, de los hermanos. ¿Qué va? Eso no crea. Es una canita al aire, no tiene nada que ver. Estaba en el aeropuerto qué día, esperando a mi hija que llegaba. Estaba en una charla ahí, unos señores ahí. Cuando llega y le dice el uno al otro: yo sí tengo muchos hijos por la calle. Y le contesta al otro: yo no, mi sangre no la riego. Y yo, ay, qué bueno, por fin llegó uno que realmente es un varón. Cuando después llega y dice: yo me cuido, Padre, yo me cuido cuando estoy con otra mujer. Yo dije: Señor, aquí no hay de dónde escoger.
Vea, me provocó pararme y decir, pero de esas cosas que uno se queda tan impresionado. Dijo, por eso es que yo mi sangre no la riego. O sea, se ufanaba de que la sangre no la regaba porque él se cuidaba con otras mujeres. De Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos de la iglesia, no se preocupe, no sea religioso. Eso ahí, hágale, que eso ahí el Señor nos perdona. Se disfraza como ángel de luz. Sexto, conduce a la práctica del pecado. Si usted tiene un pecado que lo practica recurrentemente y no ha tomado autoridad, ya sabe quién está incitándolo cada rato. Tome autoridad. Dice primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Iglesia, para terminar, como el enemigo está destituido de la gracia de Dios, él quiere llevar a muchas personas también al infierno. No permitamos eso. Dios nos dio a elegir el bien o el mal, el cielo o el infierno, Dios o el diablo. No tengamos miedo a pronunciarlo, porque en eso se camufla él. Por todo le echa la culpa a Dios, pero en realidad esas son las obras ocultas, pero que deben salir a la luz del enemigo. Pongámonos en pie un momento. Padre, te damos gracias, porque hoy nos has enseñado provechosamente, Señor. Gracias, Señor, porque hemos descubierto la obra de Satanás. Ayúdanos a entender, Dios mío, que él existe, que acusa, que daña, que tienta, que guía la práctica del pecado. Pero hoy, Señor, ayúdame a entender el fruto del Espíritu Santo con el dominio propio. No es por lo que dicen los amigos, no es por lo que dice el mundo, no es la práctica del pecado, es la fe y la decisión. En mi libre albedrío yo veré la gloria de Dios y lo agrado. Si yo escojo, como dice el Señor en Deuteronomio 30, el bien para que viva, viviré. Pero si escojo el mal para muerte, moriré. Pero Dios dice, escoge pues la vida. Padre, ayúdanos a escoger la vida. Si estamos en angustia, en tribulación, en enfermedad, en escasez, sabemos que es obra del maligno, pero nos levantamos como hijos, como hijas de Dios, a hacer lo que hizo David, a postrarnos, a clamar misericordia, a decirle, Señor, me he equivocado, pero tú tienes el poder para perdonar, para sanar a través de tu sangre preciosa. Dile, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y veo que tu palabra es la ayuda perfecta, porque esta palabra, escrito está, es baluarte de la verdad. En esta verdad me sustento, en esta verdad quiero caminar. Ayúdame a escudriñarla, a leerla, a practicarla, no a ignorarla, Señor. Señor, que tu presencia se manifieste, porque muchos han muerto. Como ese tiempo, hoy también mueren almas por el pecado. Hazme, Señor, un hombre lleno de tu Espíritu Santo, un hombre que persevere en el bien, no en el mal.
Una mujer llena de tu presencia, de convicción, que aunque esté en angustia, en escasez, usted y yo podamos decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. He de vivir, no moriré, y veré la gloria del Señor. Padre, gracias. Gracias porque esta palabra, Señor, sé que tú la has traído, Señor, para descubrir las obras perversas del enemigo. Me pararé firme en la brecha. Oraré, clamaré, ayunaré, me congregaré, porque cuando no me congrego dejo de escuchar palabra viva. Señor, adoraré tu nombre como lo hizo David en la era de Ornán. Y allí tú mandarás el fuego que consumirá todo pecado. Padre, gracias. Tú eres bueno. Iglesia, dígale gracias, Señor, porque no hemos sido destruidos. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con nosotros. Dígale: Señor, te seguiré por siempre. No escucharé la voz del enemigo cuando me quieras sacar del sitio donde tú me has colocado. Señor, aquí estoy. Te pido que me ayudes. Dile: te pido que me ayudes a seguir adelante, porque ya, Señor, descubrí las obras del enemigo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a su nombre. Puede sentarse. Alabanzas al Señor. Qué bueno es Dios. Y sé que si usted está en este lugar, es porque Dios ha permitido que usted escuche esta palabra. Mire, hay problemas financieros, familiares, personales, que no han sido descubiertos, porque al enemigo no le conviene que se descubra. El enemigo quiere tenerlo arruinado, angustiado, asustado, preocupado. Todo lo malo lo quiere él. Pero cuando llega la verdad, esa verdad nos da fe y nos ayuda a levantarnos.